Camino a Belén. Eran los tres los que estaban en camino: María, José y el burro que trotaba alegremente adelante. José llevaba su bastón. Estaba acostumbrado a caminar largos trayectos a buen paso. María, la dulce madre de Jesús, hacía como podía para ir a su ritmo, pero sus pies tropezaban a menudo con las piedras del camino. Cerraba los dientes para esconder su dolor. Dejó escapar una lágrima que no consiguió retener. El pequeño burro no se enteró de nada y José tampoco. Estaba atento para no perder el camino. El ángel que acompañaba a los viajeros vio que María lloraba. Entonces se inclinó hacia ella y le dijo: «¿Por qué lloras, pequeña amada de Dios? Estás camino a Belén. Allá el niño Jesús vendrá al mundo. ¿No estás feliz de esto?». María le respondió: «El pensamiento de que el niño va a nacer me colma de alegría. Lo que me entristece son estos guijarros contra los que tropiezo y me lastiman los pies». Tras las palabras, el ángel se volvió hacia las piedras. Los miró con sus ojos celestiales radiantes de luz. Y he aquí, las piedras se transformaron bajo su mirada. Sus ángulos y sus aristas cortantes se redondearon y tomaron reflejos coloreados. Algunas llegaron a ser incluso transparentes como el cristal y centelleaban sobre el camino, iluminadas por el ángel. Entonces María avanzó con paso seguro. Delante de ella, el camino lucía e irradiaba y ya ningún dolor vino a molestar su andar hacia Belén. El secreto de la gran piedra. Un día, yendo María y José hacia Belén, se encontraron con una piedra enorme. Estaba en medio del camino y lo ocupaba todo. Así es que todos los que por ahí pasaban o tenían que buscarse un sendero entre los arbustos de ambos lados o trepar por la poderosa piedra. Esta piedra tiene una historia muy especial. Cuando se estaba construyendo el camino, 7 hombres fuertes tuvieron que tratar con mucho esfuerzo hasta que la echaron a un lado. Pero al día siguiente, cuando volvieron al trabajo, la piedra se encontraba otra vez en el mismo lugar de antes, como si siempre hubiera estado allí. Entonces, los hombres protestaron furiosos, se arremangaron y repitieron el duro trabajo. Pero al día siguiente, la encontraron donde había estado antes. Estaban rojos de cólera y con todas sus fuerzas la hicieron rodar nuevamente fuera del camino. Al día siguiente volvió a estar donde siempre había estado. Esta vez no se enojaron, sino que se miraron desconcertados por el misterio. Decidieron entonces ir donde un ermitaño que vivía en el bosque y le contaron lo que había sucedido. Él les escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza y con aire comprensivo les dijo: «Aquel que debe apartar del camino esta enorme piedra no ha llegado aún. Por lo tanto, dejad la piedra donde está y permitid que aquel que tiene la misión de hacerlo la haga rodar fuera del camino». Los hombres volvieron a su cantero y siguieron su consejo. Así la piedra quedó allí, en medio, apesumbrando a muchos viajeros. También María y José se detuvieron delante de la piedra, pues José no podía hacerla rodar y ni siquiera con la ayuda del burrito. Cuando estaba ahí, pensativo delante de esa enorme piedra, José tocó sin darse cuenta la piedra con su bastón. Era un golpe muy liviano, pero no bien la hubo tocado, ésta se quebró en 2 partes, cayendo cada una de las 2 mitades a ambos lados del camino. Y ahora se podía observar que la poderosa piedra estaba llena de cristales que brillaban refulgentes a la luz del sol. Poco tiempo después, el ermitaño pasó por este camino. Cuando vio la piedra quebrada y los cristales que brillaban en su interior, sus ojos se iluminaron y se dijo: «Aquel a quien estaba destinado a abrir el camino ha aparecido», y su corazón se llenó de alegría y esperanza. El milagro de la fuente. En aquella época en que María y José, también el pequeño burro, caminaban en dirección a Belén, no existía el agua corriente. Las mujeres tomaban su cántaro e iban a sacar de la fuente. Allí se encontraban para charlar. La fuente era un lugar de encuentro, el sitio en que intercambiaban las últimas novedades. Esa tarde, Ruth tomó su cántaro para ir a la fuente. Desde que salió de su casa, fue deslumbrada por la luz intensa de una estrella. Esta tenía tal resplandor que las otras estrellas y la luna incluso parecían completamente pálidas. Ruth, maravillada, se quedó quieta en el lugar.
no podía despegar sus ojos de esta estrella resplandeciente. Se olvidó de la hora y de lo que tenía que hacer. ¿Qué mensaje anunciaba este astro luminoso? El viento la sacó de su sueño. Tomó su cántaro y se dirigió rápidamente hacia la fuente. Allá no había nadie. Todos habían vuelto a sus casas. Ruth colgó ágilmente su cántaro a la cadena y se detuvo. La estrella se reflejaba en el fondo del pozo. El agua brillaba allá dentro como el oro. La joven, maravillada, murmuró: ¡qué luminoso resplandor! Si por lo menos la abuela lo pudiera ver. Pero la abuela estaba sentada en casa en su sillón. Sus piernas, debilitadas por la edad, casi no la podían sostener. Ruth dejó deslizar lentamente su cántaro en el pozo para no enturbiar el agua. Cuando lo volvió a subir, la joven se maravilló otra vez, pues el agua del cántaro brillaba tanto como el oro. Entonces mojó la punta de su dedo y la probó. El agua tenía el mismo gusto que de costumbre. Ruth levantó su cántaro y volvió rápidamente a casa. En cuanto abrió la puerta, gritó: ¡abuela, mira lo que te traigo! Y le hizo contemplar el agua que relucía como oro puro. ¡Mira, he guardado el destello de la estrella para que tú la pudieses ver! La anciana miró el agua pensativamente y dijo: ¿cuál será esta luz que comienza a brillar sobre el mundo y que el agua pura le gusta conservar su destello? Después, volviéndose hacia Ruth, añadió: he aquí que yo veo el reflejo de tus ojos. Guárdalo como lo más precioso. La noticia del agua de oro se extendió rápidamente y todos venían a sacar de ella. Sacaban cantidades, pero el agua de oro no se agotaba. Guardó su resplandor ¿hasta cuándo justamente? Hasta el día en que el niño Jesús nació en Belén. Desde entonces, Él empezó a iluminar el mundo con su luz. La canción del viento. María casi nunca había salido de Nazaret y le costaba viajar a tierra extranjera. Hasta este día nunca había tenido que mendigar para encontrar un techo y jamás había dormido al borde del camino. Los días se le hacían muy penosos. El sol brillaba sobre el mundo mientras que María y José se apuraban por llegar a Belén. Pero en la noche María extrañaba. Acostada en la oscuridad, María pensaba en Nazaret, en su casita, en los rosales del jardín, en el aroma del jazmín bajo la ventana, en el murmullo del viento que jugaba entre el follaje de los árboles y en los arbustos donde bailaba entre las espigas. El viento era un gran y viejo amigo. Por las mañanas, antes de que María se levantase, entraba por la ventana abierta. Murmuraba dulcemente o soplaba enojado y María no tenía necesidad de mirar el cielo, pues sabría qué tiempo habría según el olor o la humedad que traía. Pero aquí, en un país extranjero, el viento parecía diferente, un viento que María no conocía, y entonces se sentía más sola todavía. ¿Pero no es cierto que el viento sopla donde quiere? Pues aunque parezca imposible, el mismo viento que rodeaba a María sentía su tristeza. ¿Cómo reconfortarla? Retuvo su soplo y reflexionó largo tiempo. Normalmente tendría que soplar todo lo que pudiera y entrar en todos los rincones por todas las fisuras. Sin embargo, le parecía que María se sentía tan sola lejos de su país natal. De repente, entonó otra canción. Cantó la primavera de Nazaret, al grano que germina, a las corolas que se abren, a la gloria de las flores, al murmullo de las abejas. Y este canto tan dulce, tan pleno de amor, reconfortó el corazón de María y se durmió feliz. ¡Qué buen viento! No puede dejar de ocuparse de María, la dulce madre de Jesús. No hay que extrañarse que cuando se acerca el tiempo de Navidad, el viento entona cánticos primaverales. Canta para María, para que no se sienta tan sola y abandonada sobre tierra extranjera. La aguja de plata de luna y el hilo de oro de estrellas. Con discreta veneración miraba José a su querida esposa y al misterio de este niño Jesús que llevaba bajo su corazón. Hacía lo posible para hacerle a María la vida más bella y más fácil. Hubiera deseado ofrecerle lindos adornos y hermosos vestidos, como los ricos ofrecen a sus esposas. Pero José era pobre, no tenía un centavo. Esto le entristecía por momentos. Sin embargo, María jamás se quejaba de no tener nada para adornarse.
Desde que estaban en camino hacia Belén, sufría cada día su pobreza. A veces no tenían que comer y quedaban con hambre porque nadie les daba. Otras veces llegaban cerca de un pueblo y a su llegada las puertas de las casas se cerraban. Entonces no les quedaba más que dormir afuera bajo las estrellas. En estos momentos José se decía bajito: Dios ha escogido a María para que dé a luz a su hijo y tú la haces una mendiga. Si solo tuviese un poco de dinero. Él ofrecería algo a María, pero algo bonito. ¿Qué podría vender? No poseía nada superfluo, aparte de, puede ser, su bastón. Él lo había cortado en el bosque. ¿Encontraría a alguien que se lo comprara? Una noche en que María y José dormían al aire libre, José tuvo un sueño. Soñó que un hombre venía golpeando en su hombro para despertarlo. Debía ser muy rico, sus vestidos eran soberbios. Sin embargo, su mirada era amistosa, sin la menor conmiseración. José le preguntó: ¿en qué le puedo servir? El extranjero le respondió: deseo comprar tu bastón. Me han dicho que lo vendías. José se inclinó para buscar su bastón. ¡Qué sorpresa! Encontró un bastón forjado en oro y plata y magníficamente trabajado. ¿Dónde estaba y qué había pasado con su viejo bastón esculpido? José tendió al extranjero el maravilloso bastón. El hombre dijo: en este momento te lo voy a pagar. Con estas palabras levantó su mano derecha y de pronto el cielo se puso a resonar e hilos de oro empezaron a descender de las estrellas. El hombre los tomó delicadamente y los ovilló en el bastón. Luego levantó la mano izquierda. La luna creciente vino a posarse y tomó la forma de una aguja de plata. Toma esto como pago. Y con estas palabras desapareció. José, muy sorprendido, contemplaba este precioso regalo con el que no sabía muy bien qué hacer. Pero ya, hilo y aguja que se movían entre sus manos. El hilo de oro se enhebró solo en la aguja de plata y ésta se puso a bordar. Bordaba estrellas sobre el manto azul de María. Cuando el hilo se hubo terminado, las estrellas brillaban en el manto tal como lo hacen en el cielo durante la noche. Entonces la aguja se elevó de nuevo hacia las estrellas y volvió a ser la luna creciente. ¡Qué sueño maravilloso! Por la mañana, José se despertó de buen humor. Encontró su viejo bastón a su lado. ¡Qué transformado había aparecido durante la noche! De repente, su mirada percibió el manto de María. 1000 estrellas brillaban sobre el pobre tejido. María y José las contemplaban con la misma alegría. ¡Qué maravilla!, María dijo. Ahora este manto es demasiado hermoso para mí. Así, a pesar de la pobreza de José, María pudo llevar un manto espléndido, estrellado, el de la Reina de los Cielos. La luz en el farol. Al caer la noche, Tito el posadero tomó su farol para ir al establo y renovar el heno de Remo, el buey. Al prender la vela, Tito se dio cuenta de que estaba casi consumida. «Por esta noche alcanzará», murmuró. Atravesó el patio acompañado de la pequeña llama que disipaba la oscuridad alrededor de él. Tito penetró en el establo y colgó el farol de un gancho en el techo. Después, con su rastrillo repartió el heno en el pesebre. De pronto escuchó un ruido que venía de la casa. Su mujer lo llamaba. «Tito, ¿dónde estás? Han llegado huéspedes». En ese momento dejó caer el heno y tomó el farol, pero justo la llama clara de la vela se elevó por última vez para volver a caer enseguida y desaparecer. «¿Qué le vamos a hacer?», gruñó Tito en la oscuridad. Dejó el farol colgado sobre el pesebre y se apresuró a atravesar el patio para volver a entrar a la casa. Al día siguiente, Tito no pensó más en el farol. Sin embargo, en la noche se acordó que lo había dejado en el establo colgado arriba del pesebre. Se fue a buscar una nueva vela y atravesó el patio. Allí se dio cuenta que brillaba una luz detrás de la ventana del establo. Sorprendido, se frotó la cabeza, pues él había visto muy bien cómo la vela se extinguía la noche anterior. Llamó a su mujer para mostrarle la extraña luz. Los dos juntos fueron al establo para verla más cerca. «Qué raro, esta luz brilla para nada y para nadie», murmuró Tito. Y la mujer añadió: «¿Quién sabe por qué esta llama no se extingue? No la molestemos. Esperemos que se consuma por sí sola». Es así como la víspera de Navidad, cuando María y José, seguidos por el pequeño asno, buscaron albergue para pasar allí la noche.
descubrieron el establo suavemente iluminado que parecía esperarlos, y la luz continuó brillando hasta después del nacimiento del niño para iluminar el mundo alrededor de él. Sin duda, querrán saber qué luz es esta que brillaba con tanto fervor. ¿Una vela? Por supuesto que no. Por lo menos no una vela común como las otras. No, yo les voy a contar. Aunque no se lo imaginen, una pequeña estrella se había deslizado en el farol. Destellaba allí con amor, pues quería estar allí para el nacimiento de Jesús. Si Tito hubiese mirado bien, la habría visto él también. Las manzanas del paraíso. En el jardín del paraíso había un árbol que nadie tocaba. Era el árbol de Dios. Portaba manzanas rojas, las más bellas que pueden imaginar. Todos los animales y los pájaros que pasaban cerca de este árbol detenían su curso o vuelo para contemplarlo por lo bello que era. En aquel tiempo, Adán y Eva vivían en este jardín. Iban a menudo a admirar el árbol, cuyos frutos estaban reservados para Dios. Un día, la serpiente había convencido a Eva de cortar una manzana del árbol y probarla. Después le había dado a Adán, el cual probó también. Entonces el árbol de repente se había perdido su esplendor. Y cuando Adán y Eva fueron arrojados del paraíso, el jardín estaba triste por su bello árbol. ¡Qué acto temerario! Los frutos del árbol habían palidecido de terror, se habían vuelto pequeños y duros, y su gusto jugoso y azucarado se había vuelto amargo como la hiel. Así, el manzano debía volver a encontrar un día su belleza. Cientos de años más tarde, uno de sus brotes se plantó en el jardín de María y José en Nazaret. El arbolito desmirriado creció. Cada año daba frutos pálidos, duros y amargos que nadie comía, ni siquiera el burrito. Un día de primavera, el ángel vino al encuentro de María y le anunció que ella sería la madre de Jesús. Cuando atravesaba el jardín, el ángel pasó cerca del manzano y susurró: «Prepárate, manzanito, pues el tiempo de tu miseria ha terminado. En Navidad, el Hijo de Dios vendrá al mundo. Recuerda que eres el árbol que porta los frutos de Dios». En el curso de las semanas siguientes, María y José, muy asombrados, pudieron observar cómo el árbol se erguía y florecía con tal magnificencia que se podía pensar que se podía venir abajo por la carga de las flores. Su follaje se llenó entonces de trinar y el zumbido de las abejas, que llegaban de lejos, atraídas por la golosina para libar sus flores. Después vino el tiempo en que la frondosidad del árbol escondió lo que se estaba preparando. Y cuando maduraron sus frutos, ya no eran pequeños y duros, sino muy grandes y con una forma redonda y hermosa. Y he aquí que las manzanas se fueron coloreando. Al principio eran de un rosa delicado que se volvía cada vez más intenso. Y al final tenían mejillas de oro radiante. ¿Sabéis por qué llegaron a ser tan rojas? Es muy sencillo. Estaban felices de poder ser de nuevo los frutos de Dios, quien iba a venir pronto a la tierra. María recogió sus frutos en un canasto y, viendo que eran tan firmes y tan buenos, le dijo a José: «Vamos a guardarlas para el niño». Y cuando partieron hacia Belén, María y José cargaron sobre el lomo del burro una bolsa de manzanas para el niño. Ellos no las tocaron ni cuando tuvieron hambre. He aquí como el manzano fue liberado de su maldición. Hoy dona sus frutos a los hombres. Cada año, sin embargo, quedan algunas para el niño Jesús, las más rojas. Muestran en particular cuánto se alegra el manzano de que Dios haya venido al mundo. El cardo plateado. Cuando Dios creó las flores y les preguntó a cada una: «¿Cómo te vamos a vestir?», algunas querían ser grandes y robustas, otras deseaban exhalar dulces perfumes. Una prefería tener flores rojas, otras azules y otras también blancas. Y Dios concedía todos sus deseos. Así fue como un día se dirigió a una flor: «Tú, pequeña criatura, dime tus deseos más queridos. ¿Quieres crecer o quedarte pequeña? ¿Quieres llevar flores rojas, amarillas o azules?». «Yo solo tengo un deseo», respondió la planta. «Me encantaría conservar mis flores hasta el nacimiento del niño Jesús, si es posible. En cuanto al resto,
me presto a todo, tanto a trepar como a llevar espinas». Amablemente Dios sonrió. Creó al cardo mariano. Este cardo crece en el suelo, sus hojas están llenas de espinas, pero sus flores brillan como estrellas de plata que se abren justo en Navidad para saludar al niño Jesús. El bosque de espinos. En el camino que los llevaba a Belén, María y José atravesaron un bosque. Los árboles se dirigían secos y delgados hacia el cielo. A la altura de los hombres, entre los troncos, abundan arbustos espinosos. Duros y nudosos entremezclaban sus ramas, que en lugar de hojas tenían enormes espinas agudas. Estas molestaban el paso de los viajeros y desgarraban sus vestidos. El pobre burro no podía hacerse más delgado y no tenía ninguna posibilidad de evitar que las espinas que le arañaban la piel. Finalmente se detuvo, rechazando dar un paso más. María y José le suplicaron, después se enojaron. En vano, el burro testarudo quedaba en su sitio. Lanzaba su hija despiadado cuando José le daba con su bastón para hacerle avanzar. Entonces José la emprendió con los arbustos espinosos. Después de todo, ellos eran los que hacían su marcha tan penosa. Pero María le puso su mano sobre el brazo y le dijo: «Querido José, no te enojes contra estos pobres arbustos. No tienen otra que llevar espinas sobre esta tierra tan árida. Si solo tuviesen con qué apaciguarse, estoy segura que nos acogerían con hermosísimas rosas a nosotros y a nuestros hijos». Dicho esto, levantó sus ojos al cielo y rogó: «Dios bien amado, que tu bondad nos llegue como rocío sobre estos pobres arbustos, para que puedan transformarse como lo desean». Apenas María había terminado su oración, una dulce llovizna cayó del cielo. A medida que iban saciando su sed, los arbustos perdían sus espinas, dando lugar a soberbias rosas, cuyos colores brillaban en derredor y cuyo perfume llenaba el aire de gran alegría. Dieron gracias a Dios por este milagro y el burrito feliz aspiraba al aire embelesado y, lleno de coraje, emprendió su trote en dirección hacia Belén. Simples cebollitas. Un mercader volvía de viaje. Había visitado países lejanos y traía los brazos cargados de regalos. Había objetos tejidos raros, especias exóticas y joyas. Cada uno de los miembros de la familia recibió algo extraordinario, pero a su mujer el mercader le ofreció una simple bolsa de tela. «Cuídala bien», le dijo. «Parece que la bolsa posee dones de profecía. Nos anunciará la venida del Rey de los Reyes». La mujer quedó muy sorprendida. A veces llevaba la bolsita tosca a su oreja y la miraba por todas las costuras, pero no encontraba nada de particular. Un día el mercader se ausentó por un nuevo viaje. Su mujer tomó la bolsita y se internó furtivamente en el bosque. Cuando se sintió escondida de todas las miradas, abrió la bolsa. ¿Saben qué encontró allí? Cebollas, simples cebollitas. ¿Este era todo su secreto?, gritó decepcionada. Esparció las cebollitas sobre el campo y se volvió a su casa. Las cebollitas quedaron olvidadas en el camino en medio del bosque. Expuestas al viento y a la intemperie, fueron pronto cubiertas de polvo y tierra. Ocurrió que en el camino que conducía a María y a José a Belén, atravesaba justamente este bosque. Y lo que el mercader había predicho, ocurrió. Las cebollitas se abrieron bajo el paso de María, y de ellas salieron pequeñas flores blancas y plateadas que iluminaban el suelo como si hubieran sido sembradas de estrellas. Hoy todavía florecen estas pequeñas flores y anuncian la venida del Rey de los Reyes. Florecen en algunos países en Navidad y se las llama rosas de Navidad. Los pinos. Cuando Dios creó a los árboles, los proveyó de raíces y ramas. Las unas se afirmaban a la tierra, las otras se elevaban hacia el cielo, pues ellos habían venido de allá y no debían olvidarse jamás de su verdadera patria. Desde entonces, los árboles tienden sus ramas hacia lo alto como una plegaria silenciosa y perpetua, recordando a su creador. El pino hace mucho tiempo hacía lo mismo y, dirigiéndose hacia arriba sus largas y anchas ramas, dominaba incluso a los otros árboles. Pero esto es diferente hoy en día. ¿Saben por qué? Ocurrió así. Una noche, María, la dulce madre de Jesús y José, su marido,
se encontraban en un gran bosque de pinos. Estaban lejos de toda casa y no habían encontrado albergue esa noche. Entonces se acostaron al pie de un árbol para tratar de dormir. Pero se levantó un viento fresco que se hacía cada vez más fuerte. Incluso acercándose mucho al tronco de los árboles elevados, no se estaba protegido. Entonces María, en su angustia, se puso a acariciar el tronco del árbol que la protegía y dijo: «Perdóname que interrumpa la plegaria que diriges a nuestro Padre, pero mira, Dios mismo se ha inclinado hacia la tierra. Yo llevo a su Hijo bajo mi corazón y tiene necesidad de tu ayuda». Con las palabras de María, un estremecimiento recorrió todo el árbol. Lentamente, muy lentamente, fue volviendo sus ramas hacia el suelo, de forma que pareciese un enorme techo. El pino había perdido sus agujillas siempre una vez al año, pero aquí comenzaron a crecer. Así, las ramas del pino sirvieron de abrigo a María y José durante la noche. Y desde ese día, el pino nunca más pierde sus agujillas. El misterio de las rosas. Con qué alegría había visto María florecer las rosas sobre el seto espinoso del bosque. Había juntado un ramillete que llevaba en su brazo bajo su manto para que estuviesen protegidas, y las rosas permanecían frescas y guardaban su silencioso perfume para María. Cuando María y José se encontraban cerca de Jerusalén, encontraron en el camino a 2 soldados romanos que marchaban a paso firme como grandes señores y gritaban: «¡Paso a la armada romana!». Uno de ellos golpeó el lomo del burrito. El pobre animal, asustado, se echó a un lado, aunque el camino era bien ancho. Uno de ellos se dirigió a María con un tono burlón: «Hermosa, ¿qué escondes ahí? Déjame ver un poco». Y metió la mano bajo el manto de María, pero la retiró de golpe gritando. Se había herido los dedos con las espinas. «¿Qué escondes ahí, pues?», gruñó blanco de rabia. María abrió su manto y apareció un ramo de espinas. Pensaba en el día que había florecido. ¿No le había enviado Dios un aliento benefactor para permitirles expandirse? ¿Qué les había sucedido ahora? María estaba penada y José sentía su tristeza. Le puso la mano dulcemente en su hombro y le dijo para consolarla: «No te apenes, María, han florecido durante mucho tiempo para ti. Ahora que solo quedan espinas, tíralas». Pero María sacudió la cabeza y respondió: «Ahora conozco el secreto de las rosas. ¿Cómo voy a poder separarme de ellas?». Y con cuidado recubrió con su manto el ramo, que no tenía necesidad de ser protegido. Las palabras del soldado resonaban todavía en su corazón. La gente podía pensar lo que quisiese. Estas espinas María las había visto florecer. ¿Por qué las iba a despreciar ahora? Un dulce perfume de rosas subió hasta María. Echó una mirada prudente bajo su manto. ¡Qué esplendor! Las ramas estaban de nuevo cubiertas de flores. En el establo de Belén, cuando el niño Jesús vino al mundo, los capullitos florecían aún más.